Vamos a empezar por la punta. Las tarjetas gráficas son exactamente lo mismo que los procesadores. Me explico. Os dije que los procesadores son máquinas de Turing de programa almacenado que lo que iban era cogiendo datos e instrucciones y ejecutándolas. Las tarjetas gráficas hacen exactamente lo mismo. Las tarjetas gráficas muestran imagen por pantalla, que eso lo hacían también hace muchísimo tiempo, lo que antes llamábamos tarjeta gráfica, pero desde hace más de 20 años las tarjetas gráficas son aceleradoras 3D, aceleradoras de rasterizado. Y entonces lo que hacen es hacer un tipo de trabajo que se llama rasterizado, que lo que hace es mostrar imágenes en 3D. Y lo hace mostrándolas de una forma bastante, con muchos trucos, con muchas trampas. Vamos a empezar por ahí. Para rasterizar, que es lo que hacen las tarjetas gráficas hoy en día, y de siempre, el concepto de lo que son las tarjetas gráficas como aceleradoras 3D, rasterizar es lo mismo que renderizar, pero en cutre. El concepto es, cuando vosotros veis una película en 3D, algo de Pixar o algo de Disney o cosas por el estilo, y veis una película hecha con imágenes 3D, esa película está renderizada. Renderizar significa que calculan absolutamente toda la información necesaria para mostrar cada frame de la película. Y entonces en renderizar una película se pueden tardar días, semanas, meses. Porque, por ejemplo, os pondré por aquí unas cuantas imágenes de Moana o de Frozen y tal. Como son películas, esas dos que he dicho, que dependen mucho de la nieve y del agua respectivamente, lo que hacen es, pues si tú tienes que reproducir la nieve, pues entonces tú haces un modelo físico en el que reproduces todas las propiedades de la nieve, cómo las partículas de la nieve se juntan unas con otras, cómo impactan contra un sitio, cómo se forman bolas de nieve, y todo eso lo puedes hacer porque tienes una capacidad de procesamiento que no tienes por qué hacer en tiempo real. Y si tardas, como he dicho, meses en renderizar la versión definitiva de una película, no pasa absolutamente nada. Es común, es normal, no tiene absolutamente nada de extraño. Ahora, rasterizar es el mismo concepto. Haces una imagen con una serie de polígonos, con una serie de luces y demás, y la conviertes en una imagen que pueda ver el usuario. Pero la diferencia es que aquí lo que se puede tardar horas en renderizar un frame en renderizado, aquí necesitas hacerlo en milésimas de segundo. Para poder, por ejemplo, mostrar un videojuego a 60 frames por segundo, necesitas hacer cada frame en un 60avo de segundo, que son 16,67 milisegundos. Y para meternos en 30 FPS, que ya menos de eso, en general nadie lo considera aceptable, sería el doble, 33 milisegundos. Pensad en la diferencia entre poder tardar horas, minutos, en renderizar una imagen, a tener que hacer cada imagen en milisegundos. Entonces, para hacer esto, el rasterizado lo que hace es hacer toda una serie de trampas y toda una serie de trucos. Y eso, sin meterme mucho en los detalles, es lo que genera que, por ejemplo, los videojuegos 3D sean tan malos en físicas. Lo que os he dicho, por ejemplo, de cómo funciona la nieve, de cómo funciona el agua o de cosas por el estilo, eso en general no lo hace prácticamente ningún videojuego. Porque no puede. De hecho, a día de hoy todavía veía en videojuegos que si el personaje cambia la espada que tiene por otra más larga, como el modelo no está preparado para hacer colisiones con nada, pues si se pone muy pegado a una pared, la espada se mete dentro de la pared. Porque no se hace esa comprobación de físicas que sí se haría en el renderizado, en el rasterizado no se hace. Entonces, las tarjetas gráficas son máquinas de Turing de programa almacenado, pero optimizadas para el rasterizado. No optimizadas para el renderizado. Es muy típico que la gente piense que como las tarjetas gráficas están optimizadas para rasterizar, automáticamente también renderizan mejor. No es verdad, son trabajos distintos. ¿Qué es lo que pasa para optimizar una máquina de Turing de programa almacenado? Pues lo primero que necesitas es que los cores, en lugar de ser
como en una máquina de Turing de un procesador normal y corriente, que son lo que se llama de propósito general, que pueden hacer todo tipo de cosas y están preparados para hacerlas en orden. Los cores son en una máquina de Turing que vayamos a usar para rasterizar en una tarjeta gráfica. Esos cores van a ser muchísimos y especializados. Muchísimos. ¿De cuánto estamos hablando? Ahí tenéis un dato. Por ejemplo, la tarjeta gráfica más potente que existe ahora mismo, que es la 5090, tiene 21.760 cores. Cuando procesadores, hemos estado hablando de procesadores de 16 cores y demás. Vale, estoy haciendo algo de trampa. Estoy comparando una tarjeta gráfica de unos 3.000 euros, porque lo de $2.000 no se lo cree nadie, con un procesador que vale unos 500, 600 y cosas por el estilo. Pues vale, borro el dato de la 5090, vamos a poner el dato de la 5070, que vale aproximadamente lo mismo que un procesador de 16 cores de AMD, y esta tiene 6144 cores. Ahora estoy igualando más o menos a precio, 16 cores, 6000 cores. Cuando os digo muchos, es muchos. Y lo de especializados es... Esto está pensado para que sea masivamente paralelo. Esto está pensado para rasterizar muy rápido. Entonces, para rasterizar muy rápido, una de las cosas por las que pasa lo que os he dicho, que las físicas no son buenas y que hay colisiones y que es muy complicado simular cosas como agua, explosiones o cosas por el estilo, o físicas en general, es porque todo se hace al mismo tiempo. Todo se hace masivamente paralelo. Tú pones a todos los cores a trabajar al mismo tiempo en diferentes cosas y en diferentes zonas. Ignoras que esas zonas o esas cosas tengan nada que ver unas con otras. Entonces, las tarjetas gráficas son máquinas de Turing masivamente paralelizables. Y eso provoca que se lleven súper bien, aunque las tarjetas gráficas a día de hoy están todas hechas para rasterizar, eso luego se puede usar para otras cosas. Y en concreto se puede optimizar perfectamente para cualquier cosa que necesite grandísimas cantidades de procesamiento, pero donde unas cosas no estén vinculadas a otras, donde todo se tenga que hacer al mismo tiempo sin relación entre sí. Entonces, como os decía cuando se hablaba de procesadores, cosas como, por ejemplo, simular un maremoto, eso lo va a hacer muy mal una tarjeta gráfica, porque no puede hacer las cosas en orden. No está preparado para eso. Es para hacer las cosas desordenadas, para hacer las cosas todas al mismo tiempo. Igual que no se lleva bien, como os he dicho, con las físicas. Todo lo que tenga que ver con si yo golpeo algo y se deforma, el orden en el que se deforma, la forma en la que se deforma, las fuerzas, cómo se aplique y demás, eso lo lleva muy mal una tarjeta gráfica. Eso lo tiene que hacer el procesador. De hecho, en un videojuego normalmente el procesador se encarga de las físicas y la gráfica del rasterizado. Ese masivamente paralelizable hace que también las tarjetas gráficas se pueden usar muy bien, como he dicho, para otras cosas que también son masivamente paralelizables, como puede ser, ha sido muy famoso lo de minar Bitcoin, también para atacar sistemas de contraseñas, o a día de hoy para entrenar y utilizar modelos de IA, de inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito de eso, porque luego va a ser importante. Cualquier tarea que pueda ser masivamente paralelizable mediante unos interfaces que se llaman, esto se hace mediante OpenCL o mediante CUDA, que son interfaces que tenemos para utilizar las tarjetas gráficas para programarles cualquier cosa, no exclusivamente rasterizado. Eso ha hecho que estas cosas se aceleren muchísimo con tarjetas gráficas. Y entonces la situación, ahora después hablaré de eso, pero la situación en la que estamos ahora mismo en las tarjetas gráficas viene mucho de que se usaron primero para minar bitcoins y ahora se utilizan para entrenar y utilizar modelos de IA. Ahora después hablaremos de eso, cuando empiece a hablaros de los precios. Así que, a día de hoy, en los ordenadores, tal y como los entendemos, tenemos dos máquinas de Turing de proceso general distintas. Una es el procesador y otra es la tarjeta gráfica.
la tarjeta gráfica hace el mismo tipo de cosas que el procesador. Tú puedes programar cualquier procesador para que haga las cosas de una tarjeta gráfica o cualquier tarjeta gráfica para que haga las cosas de un procesador. Lo que pasa es que las harán mutuamente muy lentas porque están especializadas para cosas distintas. Los procesadores para propósito general y para hacer las cosas en orden, y las tarjetas gráficas para hacer las cosas masivamente paralelas. Y eso hace que las tarjetas gráficas sean muy buenas en cosas que sean masivamente paralelizables. ¿Nos entendemos hasta aquí? Las tarjetas gráficas que son máquinas de Turing de programa almacenado pero muy especializadas, también entonces necesitan RAM. Una tarjeta gráfica puede perfectamente usar la misma RAM que el procesador, pero normalmente no lo va a hacer. Normalmente una tarjeta gráfica discreta va a usar su propia RAM. Y esa RAM se llama GDDR. Y vamos ahora mismo por GDDR7. Estamos en el cambio entre GDDR6 y GDDR7. ¿Por qué necesitamos una RAM específica para las gráficas? A diferencia de los procesadores están pensados para la multitarea. Y cuando os hablé de la RAM que utilizan los procesadores, os hablé de lo importante que es la velocidad de la RAM, que se medía en megahercios. Realmente, vamos a ponerlo bien, en megatransacciones por segundo, que es la forma correcta de decirlo, y la latencia, que se partía del CL y se medía en nanosegundos. La GDDR sigue siendo importante la velocidad y sigue siendo importante la latencia, pero los procesadores están pensados para multitarea en sistemas operativos. Sé que parece que me estoy contradiciendo, que antes os he dicho que las tarjetas gráficas son masivamente paralelas y los procesadores hacen las cosas en orden. Pero como habréis visto en sistemas operativos, la forma en la que se hace la planificación de procesos en un sistema operativo hace que los procesadores, en un uso normal, estén saltando todo el rato de una tarea a otra, que es la forma en la que se simula multitarea en un sistema operativo moderno. Si no, con un procesador de 16 cores solo podríamos hacer 16 procesos al mismo tiempo, y sabéis de sobra que en un sistema operativo moderno lo normal es que tengas cientos o miles de procesos corriendo al mismo tiempo. Y eso se hace estando todo el rato el procesador saltando de unas zonas de RAM a otras. Por eso, en usos de oficina y cosas así, se nota mucho la latencia. En otras cosas se nota menos. Hay cosas que son más dependientes de la velocidad y otras que son más dependientes de la latencia. Esa velocidad en megatransacciones por segundo se puede traducir también a cuántos gigabytes por segundo puede mover de datos una memoria RAM en el mejor de los casos posible. Que ya hablamos que el tema de la velocidad es, una vez que estás sacando los datos en orden, cómo de rápido los puedes sacar. Vamos a poner unos cuantos datos de mundo real. Vamos a dar datos de esto para el 7950X, el Ryzen, y para la RTX 4090, que sé que ha salido ya la 5090, pero es que datos tan específicos no creáis que son muy fáciles de encontrar. Un Ryzen 9 7950X corriendo con dos módulos DDR5 6400 CL32 en Dual Channel puede mover unos 65 GB por segundo. Ahí os he puesto la fuente, lo podéis mirar, que depende, para lo que sea varía un poco, pero en ese rango. Mientras que una 4090 puede mover 1 TB por segundo. Pensad un momento en esta barbaridad que estoy diciendo. Estamos hablando de 15 veces más rápido. ¿Eso significa que la memoria GDDR es mejor que la memoria DDR? Y cuidado, esta no es ni siquiera la última. Esta es GDDR6X. Ahora vamos ya por GDDR7 en la serie 50 de Nvidia. Y esto sí es la DDR5 que usamos con normalidad a día de hoy. Luego está el tema de la latencia. Esto os he dicho que es 15 veces más rápido. Y la latencia, un Ryzen 9 7950X, los módulos que he dicho tienen latencia de 10 nanosegundos, pero en el mundo real tenemos que sumarle también la latencia que incluye el controlador de RAM, el controlador de DDR5. E históricamente los controladores de DDR han tenido más latencia en AMD que en Intel. El total de latencia que tiene esto son 73
nanosegundos. Que por eso también os decía que no volváis muy locos con el tema de las latencias en las RAMs. Sí, que si te puedes ahorrar unos nanosegundos, bien, pero si añade 63 nanosegundos el controlador de memoria de AMD aproximadamente, porque esto es una media, que tengas una RAM que tenga 10 o 12 nanosegundos no es demasiado importante. Mientras que la latencia de la GDDR6 para una 4090 son 227 nanosegundos. Es decir, que tiene el triple de latencia. Entonces, ¿nos interesa tener 15 veces más velocidad a cambio de tener el triple de latencia? Depende. Si vamos a estar todo el rato saltando entre diferentes zonas de memoria, la latencia es muy importante. Pero sí, como por ejemplo es esperable en una tarjeta gráfica parte de la idea de que toda la información que necesites del videojuego, los modelos, las texturas, los shaders, todo eso, va a estar en la misma zona de memoria, porque no ejecutas dos juegos al mismo tiempo. Entonces, si todo va a estar en la misma zona y normalmente vas a poder leer las cosas en orden, que tenga mucha latencia te compensa con que la velocidad sea mucho mejor. ¿Eso significa, como he dicho, que sean tipos de memoria distintos? No, pueden usarse perfectamente. En cualquier tarjeta gráfica integrada no lleva GDDR y utiliza la DDR5 que lleve el procesador, o la DDR4 si es más antiguo. Sin problema, simplemente lo que pasa es que la diferencia de velocidad se va a notar y la diferencia de latencia no va a tener ninguna gran ventaja. Y las consolas modernas que van con x86, todas las PlayStation 4 y todas las Xbox Series y PlayStation 5 van con GDDR, porque los diseñadores pensaron, más que probablemente con muy buen criterio, que podían compensar el concepto de que el procesador funcionara peor con una RAM con más latencia, obligar al procesador a usar este tipo de RAM a cambio de que la gráfica tuviera su velocidad extra. Y evidentemente, si quieres mantener el coste de la consola bajo, no te interesa meterle dos tipos de RAM, te interesa meterle uno solo. Y en concreto, las consolas van todas con GDDR. Y eso hace que el rendimiento por euro mejore. ¿Nos entendemos? Os he hablado de cómo funciona una tarjeta gráfica, de cómo funciona la memoria de una tarjeta gráfica. Tarjetas gráficas las fabrica Intel, Nvidia y AMD. Y tienen nombres como la 580, la 5070 o la 9070. Por poneros ejemplos de los tres fabricantes. La Intel 580 existe, la Nvidia 5070 existe, la AMD 9070 existe. Bien, parecido a como estaban los nombres de los procesadores, la primera parte del nombre es la generación y la segunda parte del nombre es la gama, la potencia aproximada. Generaciones recientes de Nvidia, la 10, la 20, que es la misma que la 16, ahora hablo de eso, la 30, la 40 y ahora vamos por la 50. Generaciones recientes de AMD, la 50, la 60, la 70, la 80 no existe, así que pasamos a la 90. E Intel solo lleva 2 generaciones. Lo estaba diciendo mal. No, Intel lo que hace es utilizar una letra y entonces la primera generación era la A7 y la segunda generación es la B5. Entonces, la generación te dice aproximadamente cómo de moderna es la tarjeta gráfica, cuánto tiempo va a tener de soporte y cuánto tiempo va a tener drivers y cómo de modernas son las tecnologías que usa. Y luego la potencia es aproximadamente cómo de rápida es. Se suponía que más o menos, como os pongo en el tema, se suponía que más o menos eso indicaba gama baja, gama media o gama alta, pero ahora mismo, como estamos en momentos muy locos del mercado de las tarjetas gráficas, ahora hablaremos de eso. A día de hoy, esto de la gama significa todo lo que ponga de 10 a 40 es basura infecta.
ni os molestéis. A día de hoy no ponen nada que sea de potencia 40 que sea ni medianamente decente. De todas maneras, sabéis de sobra lo que os voy a decir al acabar todo esto. Benchmarks. Lo que haya en el rango de 50, 60, bueno, aceptable. Y lo que haya en el rango de 70 a 90 significa que tienes que hipotecar la casa para comprar una. Vamos a hablar de la situación en la que está ahora mismo el mercado de las gráficas. Lo primero, no hay que ignorar que las tarjetas gráficas las hay de dos tipos. Están las integradas y las discretas. De las integradas ya hablé cuando hablé de los procesadores. Los procesadores a día de hoy prácticamente todos llevan integrada una tarjeta gráfica. Y no solo una tarjeta gráfica en el sentido de que puede mostrar imagen por pantalla, sino que las tarjetas gráficas que llevan integradas los procesadores son lo que os estoy contando. Máquinas de Turing especializadas para rasterización. Empecemos por ahí, antes de explicar ninguna otra cosa. Las tarjetas gráficas integradas son siempre una muy buena opción si no necesitas más potencia. Ante la duda, si no estás seguro de si necesitas una tarjeta gráfica discreta, siempre prueba y mira benchmarks primero de una integrada. Y miras el rendimiento que tiene la tarjeta gráfica integrada en procesador. A día de hoy, las tarjetas gráficas integradas en procesador, lo normal es que miréis primero las de AMD y, si no, las de Intel. Nvidia no hace procesadores y por tanto no tiene tarjetas gráficas integradas en procesador. Primera norma, esta sí, escrita a fuego. Si podéis funcionar con una tarjeta gráfica integrada en procesador, nunca, 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 jamás os metáis siquiera a mirar las tarjetas gráficas discretas. Tarjetas gráficas discretas son las que en lugar de venir integradas en procesador, vienen para meterlas por un slot PCI Express por 16. Que de esto ya hablamos cuando hablamos del PCI Express. Y aquí, lo normal es que en tarjetas gráficas discretas, la primera opción sea Nvidia, la segunda AMD y la tercera otra vez la pobre Intel. Vamos a explicar esto un poco. Tradicionalmente había dos fabricantes de tarjetas gráficas, que eran Nvidia y ATI, que luego la absorbió AMD, que eran las dos que quedaban vivas. Entonces, han estado haciendo tarjetas gráficas discretas desde hace muchísimos años. Cuando a ATI la absorbió AMD, AMD tenía un montón de años de desarrollo en tarjetas gráficas y todo eso lo aprovechó para las tarjetas gráficas integradas en sus procesadores. De hecho, a día de hoy en portátiles están saliendo gráficas integradas en procesadores potentísimas y en concreto también tanto la PlayStation 5 Pro como la PlayStation 5 como las Xbox Series funcionan con tarjetas gráficas integradas de AMD en procesadores de AMD. Es decir, que cuando os hablo de comprobar primero si os basta con una tarjeta gráfica integrada, no es ninguna barbaridad, ni estoy hablando de que sean completamente inutilizables. A día de hoy tienen un rendimiento bastante bueno en muchas cosas, depende de para qué las vayáis a utilizar. Y ahora mismo con la popularización de los mini PCs y de los PCs consolidados, como la Steam Deck, también es muy normal que prácticamente todos los videojuegos tengan perfiles para ejecutarse en ese tipo de tarjetas gráficas integradas con menos potencia. Entonces, las integradas deberían ser la primera opción. Primero miráis si podéis funcionar con una integrada. Ahora, si no podéis funcionar con una integrada, tendréis que empezar a mirar el mercado de las tarjetas gráficas discretas. Y el mercado de las tarjetas gráficas discretas, que esto es a lo que iba todo el rato, está absolutamente horrible. Antes os estaba diciendo que las tarjetas gráficas discretas se han utilizado en los últimos años muy popularmente para minar bitcoins y a día de hoy muy popularmente para entrenar y utilizar modelos de IA. En concreto, lo de los modelos de IA sabéis de sobra que es ahora mismo la revolución moderna. Ahora mismo hay una cantidad brutal de recursos y de dinero metidos en la IA y en concreto, si miréis la cotización en bolsa de Nvidia, desde el boom de la IA, Nvidia
ha avanzado muchísimo y se ha encarecido muchísimo y ha subido muchísimo su cotización y su valor como empresa. Entonces eso hace que evidentemente priorice la IA a la hora de hacer tarjetas gráficas, aunque en teoría están hechas para rasterizar, a día de hoy dan más dinero utilizadas para la IA. Tampoco Nvidia va a pretender quitarse de en medio completamente el mercado de las tarjetas gráficas para videojuegos, porque le interesa, también gana mucho dinero ahí, pero gana más dinero con lo otro. Os he explicado ya por qué normalmente en tarjetas gráficas integradas se va primero a AMD que a Intel. Que es simplemente porque Intel lleva muchísimo menos tiempo haciendo tarjetas gráficas. Pero ¿por qué os he dicho que en tarjetas gráficas discretas lo normal es tirar primero en Nvidia? Nvidia en general tiene históricamente mejor tecnología que AMD. Y entonces Nvidia tiene mejor rendimiento y mejor rendimiento por vatio. Consumen menos y funcionan más rápidas y se calientan menos y por tanto hacen menos ruido. Aparte de eso, Nvidia es a efectos prácticos estándar de facto. Si miráis los porcentajes de los Steam Charts, pues la grandísima mayoría de gente tiene tarjetas gráficas Nvidia. Mucha menos gente tiene tarjetas gráficas AMD y menos gente aún tiene tarjetas gráficas de Intel. Y si nos vamos a las discretas, no digamos. Nvidia sí o sí. Nvidia históricamente tiene peor rendimiento por euro. Como tiene una posición dominante, son prácticamente un monopolio de facto, pues no tienen por qué competir demasiado en precio. Y entonces normalmente tanto Intel como AMD tienen mejor rendimiento por euro. La situación actual es básicamente horrible. A día de hoy es un muy buen momento en general para comprar un PC, porque los monitores son maravillosos y están baratísimos, los procesadores no están baratísimos, pero son maravillosos y tenemos potencia de sobra en los microprocesadores, y otros componentes como las placas base son más caros, pero también tienen más funcionalidad que nunca. Los discos duros SSD están muy baratos y tienen muy buen rendimiento y muy buenas capacidades a día de hoy, y en general casi todo está muy bien, pero en concreto las tarjetas gráficas están en una situación horrible. Voy a explicaros entonces lo que he escrito aquí. En general, las series bajas siempre han sido basura. Si tú tienes una tarjeta gráfica, ves una 710, una 210 o cosa por el estilo, eso en general no vale para nada. Cualquier integrada en procesador es mejor que eso. Entonces, eso siempre había pasado, pero a día de hoy es peor todavía, porque a día de hoy lo que está pasando es que las tarjetas gráficas que hay en ese rango son todas obsoletas, no hay ni siquiera de rangos modernos, no hay ni siquiera de generaciones modernas, todas son muy antiguas, pero es que además es que son malas. Y eso es hasta cierto punto normal, porque como os digo, las tarjetas gráficas integradas cada día son más interesantes. Entonces, como las tarjetas gráficas integradas son interesantes, el único mercado que hay para tarjetas gráficas muy baratas es, pues, si tienes un procesador antiguo que no tenga tarjeta gráfica para un ordenador de oficina, o un ordenador al que se le rompe la tarjeta gráfica viejo, o cosas por el estilo. Es el único lugar que hay para las tarjetas gráficas de gama baja. Eso es hasta cierto punto normal. Lo que ya no es tan normal es que lo que sería la gama media, por llamarlo de alguna manera, haya básicamente desaparecido. Durante muchos años, las tarjetas gráficas con buena relación calidad-precio estaban en torno a los 100, 150, 200 euros y cosas por el estilo, pero eso básicamente está desapareciendo. Las tarjetas gráficas que están en ese rango están empezando a parecerse más a estas y tienen una relación calidad-precio horrible. Si tú miras, por ejemplo, de AMD las 6400 o las 6500, que a priori les ves unos precios decentes y dices podría estar bien, si tú miras el rendimiento por euro y miras cuánto rendimiento te dan respecto a lo que cuestan, te encuentras con una cosa extrañísima que no había pasado hasta ahora, que es que una tarjeta gráfica, como os digo, por ejemplo, una 6500, es más barata que una 6600, pero tiene peor rendimiento por euro. Porque es un 33% más barata para un 50% más lenta. Me estoy inventando los números, pero van bastante parecidos de lo que os estoy diciendo. Entonces, simplemente, todo eso no merece la pena.
Y estamos en una situación en la que para tener una tarjeta gráfica que valga algo, una tarjeta gráfica discreta, hay que gastarse ya más de 200 euros. Y además, el rango donde más se mueve, donde más tarjetas gráficas salen, es que todavía se está moviendo todavía más arriba. Y ahora mismo las tarjetas gráficas nuevas salen en torno a los 500 euros y demás, y con unas relaciones calidad-precio, con un rendimiento por euro absolutamente horrible. Entonces, en esa situación, Nvidia no hay mucho que esperar. Nvidia ahora ha sacado la serie 50 y la serie 50 es horrenda. La serie 50 se pueden sacar otras conclusiones de ella, ya hablaré de eso cuando os hable de temperaturas, de DLSS y cosas por el estilo, que eso no os voy a hablar de eso hoy. Pero, quitando las conclusiones que se pueden sacar de eso, la serie 50 es básicamente lo mismo de la serie 40. Es básicamente idéntica y es que es todo igual, no tiene ningún interés. Entonces Nvidia ha hecho lo esperable de Nvidia. Tiene una posición dominante del mercado, vende las tarjetas gráficas como si fueran pan caliente independientemente del precio que las saque, y si la gente que va a usar las tarjetas gráficas para rasterizar o para otras cosas no le interesa, pues tiene el mercado de la IA que parece a día de hoy inacabable hasta que reviente, que inevitablemente pasará tarde o temprano. Pero entonces dices, vale, pues Nvidia es la opción que tengo de tomar si quiero el mejor rendimiento, sobre todo el mejor rendimiento por vatio. Ahora, si me importa el precio, en una situación en la que los precios están tan horribles, entonces tengo que mirar las alternativas de AMD y de Intel. AMD tiene una relación calidad-precio mejor que Nvidia, mediblemente mejor, pero tampoco nada del otro jueves, tampoco una cosa en los tiempos en los que vivimos. Las tarjetas gráficas de AMD, la serie 6000 estaba razonablemente bien de precio, pero luego ha subido. La serie 7000 aquí en Europa no ha estado bien de precio nunca, ya os digo, la 8000 directamente no existe, y la serie 9000 a día de hoy no está bien de precio, pero bueno, acaba de salir, salió literalmente ayer. Entonces tampoco nos volvamos locos, veremos a ver cómo se estabilizan los precios, pero aproximadamente desde 2020 el mercado de las tarjetas gráficas lleva 5 años siendo absolutamente horrible, no es buena idea comprarse una tarjeta gráfica discreta, pues básicamente nunca, salvo que no tengan más remedio. Y eso, entonces lo que hay que hacer es estar muy atento a los precios y mirar benchmarks, y sobre todo compararlos, sobre todo para las ampliaciones, con lo que tenemos ya. A la hora de comprar una tarjeta gráfica para un ordenador nuevo, si no tenemos un ordenador, pues lo que hay que mirar es el rendimiento por euro y compararlo con rendimiento por euro del resto de tarjetas gráficas que se pueden comprar ahora mismo. Pero si tenéis ya una tarjeta gráfica y lo que queréis es ampliar el ordenador, pues tendréis que mirar que la tarjeta gráfica discreta que vayáis a poner nueva, primero, necesitéis la potencia extra para lo que queréis hacer con ella, y segundo, la mejora sea sustancial. Yo, por ejemplo, que no cambio de tarjeta gráfica muy a menudo, yo solía mirar que la siguiente tarjeta gráfica que me comprara, tuviera el doble de rendimiento que la anterior. A los precios que estamos ahora mismo y tal y como está el mercado, yo no voy a empezar a mirar tarjetas gráficas para cambiar mi tarjeta gráfica hasta que no pueda comprar con normalidad cosas que tengan por lo menos el triple de rendimiento de mi tarjeta gráfica de ahora, o hasta que no salgan cosas que me interesen que no pueda mover directamente, sean imposibles de mover con mi tarjeta gráfica. Mientras tanto no me voy a molestar, así de claro os lo digo. Entonces, con esos términos y con esos números es con los que tenéis que trabajar. Y el resumen es que poco hay que hacer al respecto. El mercado de las tarjetas gráficas está horrible, muy mal, y no tiene absolutamente ninguna pinta de que vaya a mejorar en los próximos tiempos. Así que siempre que miréis una tarjeta gráfica, por supuesto benchmarks, y empezad siempre por mirar las tarjetas gráficas integradas en procesador. Y solo empezad a mirar tarjetas gráficas discretas a partir de que veáis que el rendimiento de las tarjetas gráficas integradas no es suficiente para lo que queráis hacer con esa tarjeta gráfica. Y vamos a dejarlo aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Vale, paramos.